A ver, Vamos. Roberto Peláez nos va a mostrar ahí una presentación a partir de ese caso de lesión de Chopard o luxación astrágalo-escafoidea, ¿no? Exacto, esto surgió a partir del caso este que tuvimos nosotros hace algunas semanas, en que el doctor Macklin nos pidió hacer una actualización, no de la lesión de Chopard, sino de la luxación astrágalo-escafoidea. Estos son los aspectos que vamos a considerar, las generalidades, por supuesto, el cuadro clínico, los exámenes complementarios, el tratamiento, que básicamente es quirúrgico, y el tipo de fijación. A manera de introducción, sabemos que es la articulación más móvil de la columna interna, transmite la carga al medio pie y soporta fuerzas verticales, pero fundamentalmente tiene una importancia capital en lo que es la inversión y la eversión del pie, y está estabilizada por ligamentos dorsales y plantares, ambos de una fuerza bastante considerable. Son lesiones infrecuentes, pero en general están asociadas a otras lesiones, no son luxaciones puras, y se deben a una fuerza de impacto lateral o medial que genere una desviación medial o lateral respectivamente. Es decir, el pie rota a medial o a lateral, pero siempre respetando la calcáneo cuboidea, a diferencia de una luxación de Chopard propiamente dicha, que afecta a las dos articulaciones. Esto es una luxación que llaman rotatoria, ¿sí? Porque respeta el ligamento interóseo astrágalo-calcáneo que se mantiene indemne y actúa como un pivot a través del cual rota la parte anterior del medio pie. Es una lesión extremadamente rara. Si uno busca en PubMed esta luxación rotatoria en forma aislada, hay solamente 21 publicaciones al respecto. El cuadro clínico es tal cual como el caso que mostramos en el chat, el caso que nos tocó atender a nosotros. Obviamente dolor de mayor o menor cuantía, el edema en el momento agudo, en el trauma inicial, la deformidad característica, como vemos en esta imagen, con el retropié en varo y el antepié aducto, y vemos la alineación, como decía recién, bastante característica, y naturalmente la claudicación de la marcha. ¿Qué hay de los exámenes complementarios? Naturalmente radiografías de frente, de perfil, oblicua, podemos hacer radiografías del retropié. Este es el caso nuestro, donde se ve claramente la luxación. Ahí vemos con mayor aumento la luxación astragalo-escafoidea. Vemos en este caso, y está reportado también en la literatura, ese doble arco sobre la cabeza del astrágalo, producto de la impactación del borde del escafoide sobre la carilla articular del astrágalo. Esa es la carilla articular del astrágalo y del escafoide. Vemos la incongruencia. La radiografía oblicua, que vemos la superposición del escafoides y el astrágalo, eso con mayor aumento. Vemos las dos superficies articulares cómo se invierten, lo que es distal pasa a ser proximal, que es lo amarillo, y lo proximal, que es el astrágalo, pasa a ser distal, y más o menos lo mismo en la imagen radiográfica de perfil, con la superposición de las dos carillas articulares. La tomografía prácticamente es mandatoria, sobre todo para analizar la luxación, pero también para evaluar lesiones asociadas, que como decíamos recién, es casi la regla, ¿no? O por lo menos es mucho más habitual la luxación asociada a alguna otra lesión que la luxación pura. Este es el caso nuestro, vemos ese doble arco en la carilla articular del astrágalo, producto de la impactación por el escafoides, y la indemnidad de la articulación subastragalina al estar indemne el ligamento astrágalo calcáneo. Esto a título ilustrativo, solamente la reconstrucción 3D con la indemnidad de la articulación subastragalina y la clara luxación del astrágalo escafoidea.
¿Qué encontramos en la literatura? Este artículo ya había hecho mención Sergio Alonso el año pasado cuando actualizó las lesiones de Chopard. Acá describe Main y Jawed la clasificación en 5 tipos de lesiones de acuerdo a la fuerza deformante, y está basado en 71 lesiones de la mediotarsiana, de las cuales 30 pasaron desapercibidas inicialmente y 7 solamente, es decir, un 10% de las lesiones de la mediotarsiana correspondían a este tipo de luxación rotatoria astrágalo-escafoidea. Un poquito más acá, ese artículo inicial era de la década del 70, ya casi llegando al año 2000, esta publicación de Nagy con 6 casos, casi todos, es decir, 5 de ellos accidentes de tránsito, pero todos con asociaciones lesionales, fracturas de cuboides o calcáneos, y que todos necesitaron reducción abierta y una fijación transitoria con osteodesis con clavijas. Un poquito más acá, esto es un caso de una mujer de 45 años, una caída de una silla, y presenta una luxación lateral, que es la más rara, ¿sí? Es más rara que la medial, asociada a fracturas de escafoides, pero en este caso pudieron reducirla de manera cerrada y también requirió una osteodesis transitoria. Otro tipo publicado con un solo caso, un varón de 46 años, pero también asociada a otra lesión, en este caso una fractura de cuboides y de escafoides. Este fue un paciente psiquiátrico que lo trataron con un yeso y recidivó. El paciente obviamente no cumplía las indicaciones, aparentemente había pisado, requirió una nueva reducción cerrada y esta vez la estabilización transitoria con clavijas. Otra publicación un poco más acá en el tiempo, el año 2013, un caso, un varón joven, 18 años, un accidente de tránsito, asociadas a fracturas del cuello del cuarto y quinto metatarsiano, reducción cerrada de la luxación, osteodesis de los metatarsianos, pero solamente la fijación con yeso de la luxación astrágalo-escafoidea. Otro caso, un joven de 17 años, también un accidente de tránsito, pero requirió una reducción abierta y una fijación transitoria. Fíjense que casi todas las publicaciones, o por lo menos la mayor parte de ellas, reportan un caso, ¿sí? Un caso. Este es un varón de 25 años, también un accidente de tránsito, una luxación lateral que, como mencioné hace un ratito, es de las más infrecuentes, y nuevamente reducción cerrada y osteodesis. Todo esto es en agudo, son luxaciones agudas. Otra publicación un poco más acá, esta es del año pasado, un caso, un chico de 13 años, irreductible, tenía interpuesto partes blandas y asociada a una fractura del cuboides, requirió una reducción abierta y la estabilización con clavijas. Esta es una mujer, 78 años, un mecanismo de trauma parecido a la paciente nuestra, una caída de la escalera, requirió una reducción abierta, tenía interpuesto el ligamento astrágalo-escafoideo dorsal y una osteodesis, en este caso con 3 clavijas. La mayoría lo fija con 1 o 2 clavijas, en este caso era bastante inestable, lo fijaron con 3, con buena reducción, buena evolución en el tiempo. Y este es el único caso que encontré en la búsqueda de una luxación inveterada, como el caso nuestro, un caso de una mujer de 48 años, similar casi en el grupo etario que la paciente nuestra, una caída de una silla, 2 meses de evolución, y que por la impacción en la cabeza del astrágalo requirió finalmente la artrodesis con 2 tornillos. El otro punto que queríamos considerar era cómo fijarlo, es decir, cuando nosotros lo mostramos en el chat, se habló básicamente de la reducción abierta y cómo fijarlo, si con tornillos o con placas, y vemos algunas de las publicaciones
Esto sobre el análisis de 3 pies cadavéricos. Los dividieron en 2 grupos. Uno lo fijaban con tornillos más una grapa bloqueada, lo plantean como una placa, en realidad es una de esas grapas bloqueadas y naturalmente tiene mayor resistencia el grupo 2, donde fijaban asociando un tornillo de compresión más la placa o grapa de neutralización. Y esta otra publicación del año pasado